Jesús, que nosotros recibimos esa palabra, entendemos y lo aplicamos en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Pueden tomar su asiento. Si tienen sus Biblias, ábranlas por favor a Marcos capítulo 4 y vamos a estar mirando versículos 10 hasta 34. A mí me encanta el libro de Marcos. De verdad me lo encanta porque Marcos corre muy rápido. Él no queda en un lugar por mucho tiempo. Habla de un tema, se cambia y habla otro tema. Habla de una escena que pasó en tal pueblo y luego está en otro y se mueve muy rápido. Pero otra razón por la cual a mí me gusta el libro de Mateo es que desde el inicio Mateo está diciéndonos cuál es el propósito de su evangelio. Y lo vemos en versículo 1 de capítulo 1, donde él dice que el evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y el propósito es que Mateo quiere enseñarnos que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Rey que iba a venir. Y creo que cuando llegamos a capítulo 4, que ya hemos dado cuenta que Él es el Cristo, que Él es el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores. Y no solo hemos dado cuenta de eso, pero nos ha mostrado que Él es el Hijo de Dios. Eso quiere decir que Él es Dios en la carne. En el texto que nosotros vamos a estudiar, Él va a hablarnos acerca del reino de Dios. Él va a describir cómo es el reino de Dios. Entonces, con eso en la mente, vamos a empezar a leer en versículo 10. Yo sé que el hermano Mac predicó acerca de 10 la semana pasada. No voy a predicar su sermón y en un momento ustedes van a entender por qué estamos hablando de 10 a 20 de nuevo. Entonces empezamos en versículo 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os es dado de saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Para que viendo, vean y no perciben. Y oyendo, oigan y no entienden. Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los que junto al camino, en quienes se siembran la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró de su corazón. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedrejales, esa palabra de piedras. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tenían raíces en sí, sino que son de corta duración, porque cuando venía la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No, es para ponerla en el candelero.
porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Les dijo también, mirad, lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga y después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete el hoz, para la siega ha llegado. Decía también a que haremos semejante el reino de Dios, o con qué parábola lo compararemos. Es como el grano de mostaza, y cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas palabras, con estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque sus discípulos en particular les declaraba todo. Vamos a orar. Señor, gracias por esta tarde. Gracias que nosotros podemos juntarnos una vez más como iglesia para estudiar tu palabra. Señor, danos oídos para oír. Señor, ayúdanos de entender estas parábolas que hemos leído, Señor. Ayúdanos de entender cómo es el reino de Dios. Y Señor, oramos todo eso en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Antes que miramos ese texto, yo quiero ayudarles en cómo debemos estudiar la Biblia. Es muy común cuando estudiamos la Biblia que vemos algo como hemos visto en versículos 10 hasta 34. Cuando empezamos en capítulo 10, 11 y 12, acerca de qué está hablando Marcos. Está hablando acerca de las parábolas. Está hablando porque él, Jesucristo, hablaba en parábolas. Y cuando llegamos a versículos 33 y 34, ¿qué está hablando de nuevo? De parábolas. Y él está explicando por qué está hablando en parábolas. Muchas veces eso pasa en la Biblia. Nosotros en inglés llamamos eso bookends. No sé si ustedes entienden la palabra bookend. Cuando entras a una biblioteca, por ejemplo, en mi oficina yo tengo un montón de libros. Muchas veces yo no tengo suficientes libros para llegar de un lado al otro lado de la biblioteca. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos algo ahí para mantener el libro parado. Eso se llama un bookend. Y cuando ves los bookends en la Biblia, quiere decir todo lo que está en medio habla del mismo tema. Entonces en versículos 10 a 12 vemos que ahí está un bookend que mantiene los libros parados. Ahí en versículos 33 y 34 hay otro. Quiere decir que cada uno de esas parábolas está conectado.
Cada uno está hablando acerca del mismo tema. Y el tema es el reino de Dios. Yo sé que hermano Big Mac habló acerca de eso un poco de semana pasada, pero yo quiero darles de nuevo una definición de qué es una parábola. La palabra parábola no es una palabra que nosotros usamos en el español contemporáneo. De verdad, es una palabra que solo se usa en la iglesia. Jamás va a escuchar a alguien afuera de la iglesia diciendo, voy a darles una parábola. Pero, ¿qué quiere decir? Una palabra es una historia de la tierra con un significado celestial. ¿Ok? Es una historia de la tierra, una historia común y corriente con un significado celestial. Pero es para los hijos de Dios. Es para ser revelado a ellos mientras es escondido de los demás. Por esa razón vemos en versículo él dice, para que viendo, vean y no perciben. Por eso él dice en el mismo versículo, oyendo, oigan y no entiendan. Lo que él está diciendo, estoy hablando en palabras, estoy contándoles historias terrenales con un significado celestial para que ustedes que son creyentes entienden, pero para que los que no son creyentes lo oigan, pero no perciben, no entienden lo que él estaba diciendo. Entonces vemos aquí que tenemos algunas parábolas. Y en versículo 11, él dice que él está hablando en esta forma porque a vosotros, a ustedes que son creyentes, es dado saber el misterio del reino. Espero que la semana pasada que Big Mac les explicara que ese misterio no es algo que nosotros no podemos entender. Es mejor traducido que es un secreto. Quiero que ustedes piensen por un momento. ¿Hay secretos en su familia que solo su familia sabe? Yo soy pastor. Muchas veces la gente me llama y yo estoy hablando de cosas privadas, de cosas muy serias, de frente de mis hijos, de frente de mi esposa. Y mis hijos y mi esposa saben, lo que yo hablo con los demás no salga de este hogar. Es un secreto entre la familia. Es un secreto que nunca va a salir de nuestras cuatro paredes. Y lo que Jesús está diciendo es, mira, para ustedes que son mis hijos, para ustedes que son mis discípulos, esos misterios, esos secretos son para ustedes. Pero no está para los que no viven con nosotros. No está para los incrédulos. Entonces, en el siguiente versículos, Jesús va a hablar acerca de los secretos del reino de Dios. Y ahora, el secreto no es que el reino ha venido. Todo el Antiguo Testamento había hablado que el reino de Dios iba a venir. Juan el Bautista llegó diciendo, el reino de Dios está cerca. El secreto es cómo el reino iba a llegar. No iba a llegar al instante, con gloria, con poder, sino iba a llegar a través de la predicación de su palabra. Y iba a avanzar a través de un Dios soberano y por su gracia. Y iba a crecer poco a poco a algo grande. En ese texto vamos a ver 5 diferentes parábolas. No quiere decir que vamos a ver 5 diferentes secretos.
El secreto más grande es que el reino de Dios iba a venir en la persona de Jesucristo. Entonces, esos 5 parábolas va a mostrarnos 5 diferentes aspectos del reino de Dios. Con eso en mente, el primer aspecto que yo quiero que nosotros veamos esta tarde es eso. El reino da fruto únicamente por la gracia de Dios. Encontramos eso en la parábola de 4 tierras, lo que Big Mac predicó la semana pasada. En esa parábola tenemos a alguien que está sembrando y este hombre está tirando las semillas donde caiga. Y mientras que estaba tirando las semillas, vemos que algunas semillas, que es la palabra de Dios, caen en el camino donde la gente pasaba, donde la tierra estaba dura. Y la semilla no entró nada en la tierra. ¿Y qué pasa? Viene Satanás y lo saca. También vemos un segundo tipo de tierra, una tierra que está llena de piedras. ¿Y qué pasa? Él va sembrando y esa semilla cae ahí en la tierra con las piedras y se brota, pero de pronto viene el sol y se seca. Porque no tiene raíces, porque ahí están las piedras. En el tercer tierra que tenemos, la semilla cae en la mala hierba. Ahí brota la planta, se ve cómo va a dar fruto, pero ¿qué pasa? Las malas hierbas se ahogan la planta y nunca da fruto. Pero ahí hay un cuarto tierra. En esta tierra, la Biblia dice que era buena tierra. ¿Y qué pasó? La semilla cayó, ahí brotó y la planta daba su fruto. De 30, de 70, de 100 por 1. Hermanos, déjenme decirles que solo uno de esas tierras es un creyente. La Biblia lo hace bien claro, lo conocemos por sus frutos. Y la única planta que produció frutas es la tierra buena. Yo soy campesino. Yo vivo en Marshall County. Ahí la tierra es horrible. Ahí literalmente, cuando yo sembré el primer año, cuando yo botaba la tierra, era tan barro que yo pudiera hacer una olla de barro con esta tierra. La tierra buena no existe en sí. No importa dónde tú vas en el mundo, para tener tierra buena, alguien tenía que botearlo, alguien tenía que poner abono, alguien tenía que cultivarlo, alguien tenía que trabajar la tierra para que entre la buena semilla. Lo mismo es en el reino de Dios. Hermanos, nosotros debemos entender, si nosotros somos salvos, nosotros tenemos que entender que Dios ha hecho una obra en nuestras vidas. Que Dios no ha cambiado nuestro corazón de piedra a un corazón de buena tierra. Que Dios ha trabajado en nuestra vida, que Él lo ha boteado, que Él ha puesto abono, que Él estaba ahí quitando las piedras, quitando las espigas, para que cuando llegue la palabra de Dios se brota y se produce buena fruta. Hermanos, nosotros debemos entender, Dios ha preparado nuestro corazón para recibir la palabra, para mantenernos ahí y para que nosotros producimos frutos. El secreto es eso. El reino da fruto únicamente por la gracia de Dios.
Si no me crees, escucha lo que dice la Biblia en Juan, capítulo 6, versículo 44. Ninguna puede venir a mí si el Padre que me envió, escuche esa parte, no le trajere. Nadie puede venir a Jesucristo aparte de la gracia de Dios. Si nosotros hemos llegado a los pies de Jesucristo es porque Dios nos ha llevado a sus pies. Si nosotros hemos recibido la palabra de Dios, si Dios está produciendo frutos en nuestras vidas, es porque Dios ha trabajado en nuestros corazones y Dios nos ha cambiado de corazón de piedra a un corazón de buena tierra. Hermanos, nosotros debemos entender eso. Para entrar el reino de Dios no es por tus obras. No es porque tú eres una buena persona. La única forma que podemos producir frutos, la única forma que nosotros podemos entrar en el reino de Dios es por la gracia de Dios. Es por lo que Él nos ha hecho. Hermanos, eso destruye cualquier religión que tiene su base en las obras. La razón por la cual los fariseos odiaban a Jesús tanto es porque su religión estaba basado en sus obras. Por esa razón los fariseos decían, mira, nosotros ayunamos 2 veces a la semana. Nosotros damos diezmo de todo lo que nosotros ganamos. Ellos estaban diciendo, miren lo que he hecho yo. Y el opuesto del reino de Dios. Nosotros decimos, mira lo que Él ha hecho. Mira lo que Él hizo por nosotros. Hermanos, si tú estás aquí esta mañana y eres creyente, eso debe producir en ti un corazón de gratitud. Porque tú no has hecho nada para estar bien para con Dios. Es Dios que te hizo tu corazón de buena tierra. Es Dios que te ha llevado a los pies de Jesucristo. Y hermanos, si nosotros estamos aquí hoy en día y si nosotros tenemos una relación personal con Dios, es a través de Jesucristo, es a través de lo que Él hizo por nosotros y nosotros debemos decirle gracias. Nosotros debemos adorarle. Nosotros debemos reconocer de única forma que yo puedo producir frutos en su reino es a través de la gracia. Pero hermanos, amigos, si tú estás aquí y no eres creyente, eso debe darte esperanza. Tal vez está diciendo esperanza, ¿cómo? Mira, si la salvación dependía de ti, jamás tendrías salvación. Fallarías cada vez. ¿Cómo puedo decir eso con confianza? Mira el Antiguo Testamento. Escoge la persona que tú quieres. Todos fallaron. Abraham falló. David falló. El pueblo de Israel en un ciclo que fallaban y fallaban y fallaban. Todo el Antiguo Testamento está mostrándonos que nosotros humanamente no podemos cumplir con los reglamentos de Dios. Todo el Antiguo Testamento está mostrándonos que nosotros, en nosotros mismos, jamás podemos obtener la salvación.
Debemos tener esperanza. Porque lo que nosotros no pudimos hacer, Jesús hizo por cualquier persona que clamaría a Él. Tal vez estás aquí diciendo, pero John Michael, yo tengo un corazón de piedra. Pide a Dios que lo cambie. Tal vez tú estás diciendo, pero John Michael, yo tengo un corazón como esa gente. Yo tengo el deseo de riquezas de este mundo. Yo tengo los afanes de todo de lo que los Estados Unidos puede ofrecerme. Pide a Dios que te cambie tu corazón. Nos da esperanza porque tenemos un Dios que puede cambiar nuestro corazón. Tenemos un Dios que puede llevarnos a los pies de Jesucristo. Hermano, el secreto del reino es, el reino no da fruto únicamente por la gracia de Dios. El segundo aspecto que yo quiero que nosotros veamos es eso. El reino fue dado para ser revelado. En versículos 21 a 23, ahí Jesús ya no está hablando de semillas, sino está hablando de una lámpara, está hablando de una luz. Y Él está diciendo, nadie encienda una vela y después ponga la vela bajo de una cama. Dice, aprendemos la luz para que veamos. Aprendemos la luz para que la gente se da cuenta de las cosas. Y lo que Él está diciendo es que el reino estaba escondido. El reino estaba escondido en las promesas, en las profecías, en la sombra del Antiguo Testamento. Pero Él está diciendo, ahora tenemos la luz. Ahora el reino se ha revelado en la persona de Jesucristo. Y Él está diciendo, nunca fue el propósito de Dios que el reino siempre sea escondido. Y Él está diciendo, de hecho, que ahora tenemos la luz. El hecho que la luz ya ha sido alumbrado, que nosotros debemos anunciar la luz a cualquier persona. Si ellos lo ven, sí o no, es entre ellos y Dios. Pero nosotros debemos revelar, de hecho, que el reino ya está. Nosotros debemos revelar lo que el Antiguo Testamento hablaba acerca, pero escondida. Cuando yo estaba pensando en eso, pensé en algo que a mí no me gusta para nada. Pensé en Navidad. Mi esposa ama Navidad, yo lo odio. Mi esposa pone de árbol de Navidad en septiembre. Yo no quiero de árbol de Navidad en mi casa ni un día. Pero en Navidad, ¿qué hacemos? Compramos regalos. Piensa en tus hijos cuando ellos eran pequeños. ¿Qué hacían? Compraban un regalo y después, ¿qué hacen con el regalo? Lo pongas papel encima. Lo escondes. Tú no estás escondiendo el regalo para siempre. Un día el regalo va a ser revelado. Pero desde el día que está comprado, lo pongas ahí abajo del árbol. Y está escondido. Ahora los niños pueden ver el paquete y pueden decir, oye, tal vez sería una bicicleta. Tal vez pueden levantarlo y escucharlo. Y ellos tienen una idea de lo que es, pero realmente no entienden porque no ha sido revelado. Pero llega, bueno, en la cultura hispana, el 24. Y a medianoche, ¿qué hacen?
abren los regalos. Ahora ya no está escondido. Ya se ha manifestado a la luz. ¿Y qué hace el niño? Mira que mi padre me compró. Mira lo que mi papá me dio. Mira lo que mi mamá me dio. Y ellos van anunciando a todo el mundo lo que ellos recibieron. Ellos van anunciando de lo que había escondido, ahora es revelado. Hermanos, nosotros debemos entender algo. El secreto del Antiguo Testamento ya no es secreto. Todo del Antiguo Testamento nosotros miramos y tenemos idea, bueno, Él va a ser así, tal vez el regalo sea el rey David, tal vez el regalo sea un profeta. Hoy en día tenemos la luz. Hoy en día tenemos la luz y entendemos que el regalo es Jesucristo mismo. Ha sido revelado y nosotros sabemos su valor y nosotros tenemos el deber de anunciar eso a todo el mundo. Ahora, si tú estás aquí y has recibido este regalo, debemos mostrarlo a todo el mundo. Pero si tú estás aquí y nunca has visto este regalo, pide a Dios que te dé ojos para verlo. Pide a Dios que te dé ojos no solo para verlo, pero para ver el valor del regalo. Pide a Dios que le dé ojos para entender que tu única esperanza es Jesucristo. Que tu única esperanza es Él. Pero hermanos, debemos entender que el reino de Dios fue dado para ser revelado. Él no nos dio Jesucristo para esconder Jesucristo bajo de nuestra cama. Él nos dio Jesucristo para gritar a todo el mundo, mira que mi Dios me ha dado. Mira cuánto Él me ama. Me dio su Hijo. Me dio su Hijo que derramó su sangre sobre aquella cruz. En mi lugar. En mi lugar. El secreto es que el reino fue dado para ser revelado. El siguiente aspecto del reino de Dios que yo quiero que nosotros entendamos es eso. Dios continúa abriendo los ojos de su pueblo. Mira conmigo ahí en versículos 24 y 25. Vamos a leer eso. Porque eso es poco difícil de entender. Dice, les dijo también, mirad lo que oís. Está diciendo, pongas atención. Porque con la medida con que medís, os será medido. Y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Poco difícil de entender esa parábola. Recuerda, las parábolas son para revelar a los hijos el secreto, pero son para esconder de eso a los que son incrédulos. Lo que Jesús está diciendo aquí, Él está diciendo, si Dios te ha dado la buena tierra, si Dios te ha llevado a los pies de Jesucristo, Él va a seguir trabajando en su vida. Si Él te ha dado la salvación, Él va a completar lo que Él inició en tu vida. Y Él está diciendo a los que están afuera, a los que no son sus hijos, aún va a quitar lo que ellos tienen.
Hermanos, muchas veces nosotros pensamos que Dios abre nuestros ojos y nos deja. Hermanos, escúchame. Si Dios te ha justificado, Él va a santificarte. Y si Él te va a santificar, Él te va a glorificar. Dios no hace trabajos a las medias. No sé cómo ustedes usan la palabra chamba en el español de México. En Perú es muy común de decir cuál es tu chamba, en qué trabajas, lo usamos así. Pero el verbo en sí quiere decir de hacer un trabajo, pero no muy bien hecho. Yo hice una chambita. Quiere decir, yo hice el trabajo, pero no bien hecho. Nuestro Dios no es así. Cuando Dios hace algo, Él siempre termina lo que Él inicia. Hay 2 versículos en la Biblia que muchas veces la gente lo usa para decir que alguien puede perder su salvación. Yo quiero que ustedes lo escuchen. El primero es Mateo, capítulo 24, versículo 13. La Biblia dice, mas él que persevera hasta el fin, este será salvo. Otro es Hebreos, capítulo 3, versículo 14. La Biblia dice eso. Porque somos hechos participantes en Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Mucha gente lee esos 2 versículos y dice, mira John Michael, esos versículos está diciendo que alguien puede perder su salvación, porque está diciendo si alguien no va a perseverar hasta el fin, no está salvo. Hermanos, escúchenme. Tú no has hecho nada para ser salvo. Es Dios que te salvó. Y no puedes hacer absolutamente nada para mantener tu salvación. Es Dios que te mantiene. Y si Dios te ha dado vida eterna, quiere decir que tienes vida eterna para siempre. Piénsalo. Yo no sé qué tonto, qué burro somos como humanos. ¿Qué es vida eterna? No dice vida hasta que pecas. No dice vida si cumples todos mis mandamientos. La Biblia dice, si tú crees en mí, si tú crees en Jesucristo, Él te dará vida. ¿Qué es la siguiente palabra? Hermanos, yo sé que español no es mi primer idioma. Yo sé que muchas veces yo digo algo mal. Yo sé que yo puedo maltratar su idioma, aunque es bello muchas veces. Pero hermano, creo que es bien sencillo. Vida eterna. Si eso no fue suficiente clara, quiero que ustedes escuchen Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Pablo está hablando, estando persuadido de esto, que Él que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, escúchame. Si Dios te salvó, Él va a glorificarte. Él va a terminar lo que Él inició. Si llegas a mi casa, vas a ver un montón de trabajos, de chambitas, donde yo he iniciado algo, pero no le he terminado. Yo pensé había una parte de mi pared donde mis nietas estaban jugando con el agua y se goteaba de segundo piso a primer piso. Bueno, yo lo saqué todo, puso el pláster ahí, pero lo dejó ahí. Ni está pintado. Angela cada rato, ¿cuándo vas a pintarlo? ¿Cuándo vas a terminarlo? Si miras ahí donde tengo mis chanchitos, tengo 2 casitas. Ni una de casitas está hecho.
a medias. Nuestro Dios no es así. Cuando Dios comienza algo, Él va a terminarlo. Y eso es lo que Él está diciendo. Si Dios abre los ojos de su gente, Él va a seguir abriendo los ojos de su gente. Hermanos, nosotros como hijos debemos tener confianza. Debemos gozarnos en lo que Él ha hecho en nuestras vidas, en lo que Él está haciendo en nuestras vidas y en lo que Él hará en nuestras vidas. El secreto es eso. Dios continúa abriendo los ojos de su pueblo. El cuarto aspecto que yo quiero que nosotros veamos esta tarde acerca del reino de Dios es eso. El reino crece por el poder de Dios. En versículos 26 a 29 tenemos una parábola que solo se encuentra en el libro de Marcos. Eso es fuera de común. Marcos es el evangelio más corto. Marcos normalmente no tiene nada que no está en los otros evangelios. Pero esa parábola solamente se encuentra en el libro de Marcos. Y aquí tenemos una parábola de alguien que ha levantado y se siembra. Y dice que este hombre se duerme y se levanta día tras día y no se sabe cómo se crece la planta. Dice muy pronto se brota, luego ahí está la planta, luego de espigas, luego los granos en la espiga y él no tiene ni idea. Pero cuando llega el día de cosecha, de siega, como dice la Biblia, Él está ahí para cosechar. Hermanos, nosotros debemos entender algo. El reino de Dios crece por su poder. Nosotros, como miembros de Calvario, no podemos hacer absolutamente nada para que crezca el reino de Dios. Dios tiene que trabajar. Nosotros no podemos cambiar el corazón de nadie. Dios tiene que trabajar. Cuando yo pienso en esa parábola, me viene a la mente el hermano Paul Washer. No sé cuántos de ustedes han escuchado de él. Era misionero un buen tiempo en Perú, ahora vive en los Estados Unidos de nuevo. Se casó con una peruana y vive aquí en Alabama. Pero él dice que los creyentes muchas veces son como una persona que agarra su correa, o cinturón como ustedes dicen, y se trata de levantar a sí mismo con su propio correa. Y hermanos, piénsalo, no importa con cuánta fuerza jalo, no importa si yo brinco, no importa qué algo, jamás yo puedo levantar a mí mismo saliendo de mi correa. Pero si viene Byron, si viene John, si ellos dos me agarran por la cintura, por la correa, ellos sí pueden levantarme. Yo necesito una persona afuera para levantarme. El mismo es con el reino de Dios. El reino de Dios solo crece por el poder de Dios. El liderazgo aquí en Calvario muchas veces está frustrado conmigo. El otro día yo estaba en una reunión de los pastores con los diáconos. Hermano Joel estaba ahí, los diáconos, los otros pastores. Y yo estaba presentando un problema que nosotros tenemos. Y los hermanos empezaron a dar soluciones al problema. Yo digo, yo no estoy buscando solución. Yo quiero que nosotros oremos y que nosotros busquemos la voluntad de Dios. Nosotros podemos dar soluciones. Nosotros podemos dar respuestas. De verdad, nosotros somos genios en eso. Los hombres especialmente, nosotros creemos que podemos arreglar cualquier problema que sea.
es una mentira. En el reino de Dios no crece con nuestro poder. No crece porque nosotros somos más inteligentes. No crece porque nosotros sabemos qué hacer en cada momento, en cada situación. No. El secreto es que el reino crece por el poder de Dios. Y eso nos lleva al último aspecto del reino. El reino comienza pequeño, pero termina glorioso. Ahí en versículos 30 a 32 tenemos la parábola de mostaza. Y ahí vemos algo que los ateos hoy en día encanta, porque muchas veces ellos vienen a esa parábola, vienen al versículo 31 donde dice, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Y ellos dicen, ¿ves? La Biblia, no podemos confiar en la Biblia porque sabemos que la semilla de mostaza no es la más pequeña en toda la vida. La más pequeña es de una orquídea, no sé cómo decir orquídea en español, es una planta, una flor que crece en la selva. Y la gente dice, ¿ves? La Biblia no está confiable. Hermanos, tenemos que entender algo. Número uno, Jesús no estaba dando un estudio acerca de las plantas. Número dos, Él estaba hablando con gente de campo de Galilea. Y en eso entonces ellos entendieron para ellos que la semilla más pequeña era de semilla de mostaza. Y lo que él estaba enseñándoles no era cuál planta tenía la semilla más pequeña, sino él estaba diciendo, mira, el reino de Dios empieza tan pequeña, tan insignificante, pero luego termina de planta más grande en todo el huerto. Suficiente grande que las aves pueden descansar bajo de su sombra. Hermanos, quiero que ustedes piensen cómo comenzó el reino de Dios. Con un hombre, se llamaba Jesucristo. Y con 12 discípulos, ellos cambiaron el mundo. Quiero que ustedes vean cómo va a terminar la semilla que plantó Jesucristo con esos 12 discípulos. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 10. Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 10. La Biblia dice eso. Después de eso, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, y estaban delante del trono en la presencia de Cordero, vestidos en ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Hermanos, lo que empezó en Galilea, lo que empezó con Jesucristo y sus 12 discípulos, termina con gente de cada pueblo, de cada lengua, de cada nación, adorándole a Él. Empezó como un grano de mostaza. Termina ganando la victoria en todas partes del mundo. Cada vez que yo hablo con un misionero,
yo les hablo de esos versículos. No importa dónde vayamos en el mundo, Dios va a salvar gente de este pueblo. No quiere decir hoy, pero va a salvar gente de este pueblo. Nosotros ganamos. Calvary, hemos descubrido, ¿cómo es la palabra? Gracias. Descubierto el secreto hoy. El secreto no es un método. El secreto de verdad es una persona. El secreto es Jesucristo. Corre a Él. Vamos a orar. Señor, gracias otra vez por tu palabra. Gracias que a través de ella tú nos hablas. Señor, ayúdenos de entender los secretos de su reino. Ayúdenos de entender que realmente el secreto es tu Hijo Jesucristo, que fue hecho carne, que vivió una vida perfecta y que murió por cualquier persona que creyera en Él. Gracias, Señor, que Él no está en la tumba. Gracias que Él se levantó de entre los muertos y que ahora está a tu diestra. Señor, para nosotros que somos creyentes, ayúdanos de confiar en ti. Ayúdanos de tener gozo y paz en los secretos que hemos hablado. Pero Señor, por las personas que tal vez están aquí esta tarde, que no entienden esos secretos, que no tienen ojos para ver, que no tienen oídos para oír. Señor, yo te pido que les des ojos, que les des oídos, para que ellos también puedan entrar en tu reino. Y pedimos todo eso en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, pónganse de pie, por favor. Vamos a cantar. Para ustedes que son creyentes, dale gracias al Señor por lo que Él ha hecho en tu vida. Por los que no son creyentes,